tiempo en el campo de concentración, Etty Hillesum arrojó una tarjeta postal desde el convoy de la muerte y el exterminio que la llevaba a Auschwitz con toda su familia, con las palabras: vosotros me esperáis, ¿verdad? Esta acción ejemplifica su valentía y su firme creencia en la vida, a pesar de las circunstancias desgarradoras que enfrentaba. Para hacer esta tarea decidí hacer un video porque creo que hay muchas ideas que no quiero que se me queden fuera. Y aquí tengo unas notas por el cual puedo que esté volteando un poquito para abajo. Creo que leer a Etty Hillesum fue como una luz de esperanza. Creo que la principal similitud que encontré fue: ella vivía una guerra física y, digamos, espiritual, y hoy en día estamos viviendo otra. Ella era una persecución contra los judíos, contra las personas que creían y profesaban una religión, comprendiendo que los soldados no creían en un Dios. Ellos creían en la teoría de la evolución, de la raza perfecta. Y hoy en día tenemos una crítica muy fuerte hacia quienes creemos en una religión, a quienes creemos en un Dios, porque creo que se hace mucha crítica a la iglesia. Entonces hay muchas personas que inmediatamente, al pensar en iglesia o pensar en religión, piensan en todos los eventos o todas las circunstancias que han marcado la religión, por ejemplo la pederastia, cualquier abuso de poder. Entonces tachan de creyentes, de ingenuos, de inmaduro a quienes profesan una religión, cuando realmente una cosa no tiene que ver con la otra. Yo, como católica, pues no puedo controlar que un obispo esté abusando de alguien, y pues Etty Hillesum no podía controlar que no la odiaran solo por tener una religión. Entonces creo que desde que el profe la mencionó fue algo que yo dije: wow, o sea, como que siento que todas las cosas son cíclicas en la vida, y es impresionante cómo sus escritos hoy en día pueden ser pequeñas luces de esperanza para quienes seguimos creyendo que la religión sigue siendo importante. Entonces, como con esta introducción, me gustaría empezar con que algo que me sorprendió muchísimo de ella es que ella se convierte en la vida cotidiana. Ella no va a un retiro a las montañas a encontrarse con Dios y así, porque creo que es lo que muchas personas hacen. O no va al sur de México a la ayahuasca para conectarse con el cosmos, que al final de cuentas son muchos rituales que van más allá de la verdadera espiritualidad, que es la verdadera práctica diaria de una creencia. Entonces ella se convierte en su vida cotidiana, ella se convierte por el amor a las cosas pequeñas, y para mí fue como wow, o sea, en mi generación hay tantas personas que crecimos en familias muy religiosas o muy católicas, y somos muy pocos los que seguimos como compartiendo esta religión, pero que seguimos realmente no solo yendo por costumbre a la iglesia, no solo rezando el rosario porque es que me obligaron, sino que genuinamente lo hacemos por esta pasión, realmente creo que esto es cierto y creo que esto me va a llevar a salvar y esto me está enseñando una manera de vivir, lo voy a seguir haciendo. Pues eso me llama mucho la atención, y creo que esto de las cosas cotidianas, en una frase que ella menciona: porque siento que no debo registrar otra cosa que no sean ideas brillantes, cuando ella habla de que la escritura es una manera de arte, es una manera de expresar sus sentimientos. Esa frase yo la escuché como tengo que luchar contra mis instintos, y para mí fue como yo tengo que luchar por mis propios instintos, porque, por ejemplo, yo que estudio educación tengo una libreta donde anoto todas las actividades que se me hacen padres de los maestros, o de que escucho, que veo en videos, para después, cuando tengo que hacer planeaciones, puedo como tener una fuente de, ok, me quedé sin ideas, déjame ver qué tengo aquí, ¿no? Entonces, a veces yo también me cuestiono de, por ejemplo, ¿por qué voy a anotar vamos a jugar a la papa caliente? Que es un juego de niños. Pero justo el jueves era una actividad y iba a poner a mis adolescentes a jugar, se me hace que eran a las traes, pero había 2 niños ampollados. O sea, yo como iba a saber que había 2 personas ampolladas. Entonces fue como que, ¿qué hago? Pues vamos a jugar a la papa caliente. Y la verdad es que funcionó mucho mejor lo que yo esperaba que jugar a las traes. Entonces creo que muchas veces cuando cuando hablamos de religión, nos vamos al fanatismo, por ejemplo, creo que la típica pregunta de ¿por qué si eres católica o cristiana utilizas faldas cortas? ¿O por qué utilizas escote? Y es como que, a ver, o sea, una cosa es irte al extremo y ponerte faldas largas, o bueno, no quiero decir extremo porque obviamente, por ejemplo, el catolicismo para mí es como
quienes me ponen todavía la mantilla para ir a misa y así es como que, a menos de que realmente vengas de una costumbre o realmente hayas entendido cuál es el significado de ponerte una mantilla para ir a la iglesia, siento que irte al extremo de sacar el rosario para enseñárselo a una persona y decirle que salga el demonio de ti porque estás diciendo cualquier cosa o que taches a una mujer de, no sé, de cualquier cosa solo porque no cumple con el estándar de la religión que tú crees entender, es como, ¿por qué te vas a un extremo cuando hay cosas muchísimo más sencillas que puedes cambiar en ti? ¿Por qué te vas a poner una falda muy larga cuando puedes empezar cambiando tu vocabulario y dejar de hacer sentir mal a las personas? Entonces, pues sí. Creo que, bueno, no creo, sino la lectura menciona que Aeti Hilesum se caracterizaba por ser un ser de luz. Y se me hace muy, muy, muy impresionante como ella, estando en las condiciones en las que estaban, seguía ofreciéndose a los demás, seguía pidiéndole a Dios que le diera esta fuerza, esta habilidad de servir. En una frase que ella dice que es: vos me hiciste tan rica, Dios mío, por favor, dejadme compartir vuestra belleza con las manos abiertas. O sea, ella, a pesar de todo, a pesar de que muchas veces se tenía que esconder, a pesar de las condiciones en las que llegó a estar, del miedo que la comía por dentro, porque no quiero pensar siquiera de cómo me sentiría yo estando en una Segunda Guerra Mundial donde me estén persiguiendo por mi religión, o simplemente porque a una persona con poder se le ocurrió que tenía que haber una raza perfecta y que había un estereotipo de género de que si no lo cumplías iba a irte hasta la muerte. Es como, ¿qué rayos? O sea, no quiero siquiera pensarlo, pero qué bonito que ella, a pesar de todo este miedo, ella decía, sigue pidiéndole a Dios, déjame servir a los demás. Esa frase del permíteme dejar compartir tu belleza con las manos abiertas me suena mucho al el que no vive para servir no sirve para vivir. O sea, que esté como, si Dios te está dando los dones, tienes que compartirlos. Si Dios a ella le daba el don de la escritura, y como hoy en día sus escritos se han vuelto una luz de esperanza para quienes vivimos una guerra espiritual. Yo creo que de la guerra espiritual quiero hablar un poquito más adelante, pero sí es como que, wow. Justo la semana que leí la lectura, acaba de leer una parte del Evangelio de Mateo, en la que cuando Jesucristo manda a sus discípulos, les dice, como ustedes recibieron mis dones, el don de la palabra y el de expulsar espíritus, si no me equivoco, vayan y ofrézcanlos de manera gratuita. Él manda a sus discípulos y les dice, vayan y muestren a mi Padre. Entonces me hace como tan impresionante cómo Dios llega y a las personas que Él sabe que van a, como quien dice, a responder por Él, les deja y les da como esta valentía de que a pesar del miedo humano, siempre hay algo más allá que te está llevando a hacer las cosas. No sé, me llama mucho la atención y se me hace sentir como wow, o sea, qué bonito que desde ese entonces haya personas que se siguen dando por los demás. Justo de hecho hay una anécdota de un sacerdote que en los campos de concentración también él se ofreció a morir por otra persona. No recuerdo exactamente el nombre, solo recuerdo esa historia porque recuerdo haberla escuchado y se me hace wow, o sea, qué increíble. O sea, para mí fue como un wow, tal cual. Después, creo que yo me identifiqué mucho con ella porque en una parte de las lecturas se menciona que ella tiene una familia elegida, es decir, como personas que se juntan para cuidarse. Y a Eti le decían de que una persona con tus capacidades tiene que esconderse, o sea, una persona como tú no tiene que andar exponiéndose a que la vayan a encontrar como judía y la vayan a matar, ¿no? Pero ella en una parte dice que esa familia tenía un odio por quienes estaban haciendo la guerra. Y ella decía, es que yo no los odio. O sea, ella no podía sentir como este odio, este rencor hacia quienes hacían la guerra. Y creo que con eso yo me conecté mucho con ella porque he tenido muchas experiencias en las cuales por no querer odiar a alguien o por no querer ser mala persona con alguien, termino perdiendo amistades. Y es como que, o sea, entiendo tu postura de que obviamente hay personas que son muy groseras, que se pasan mucho de lanza contigo, pero el hecho de que se pasen de lanza contigo no quiere decir que yo voy a devolverles, como quien dice, les voy a pagar con la misma moneda. Entonces creo que en esa situación en la que la soledad estaba a la vuelta de la esquina, donde la pudieron haber dejado sola, la pudieron haber entregado, eso no sé, eso no lo investigué, o sea, pero ¿te imaginas? Donde la pudieron haber dejado sola, la pudieron haber entregado solo por no tener el mismo sentimiento y porque, bueno,
porque el Espíritu Santo y Dios la llenó como de no puedo odiarte. Es como, bueno, justo acaba de pasar la fiesta de San José Sánchez del Río, es como él sigue diciendo que nunca había sido tan fácil ganar el cielo, y yo pienso que es muy similar, o sea, nunca había sido tan fácil ganar el cielo simplemente por no querer odiar a alguien y por no tener esa capacidad de odio. Y justo como con esta manera de cómo te sientes hacia los demás, Eti menciona mucho que ella encontraba el significado de la vida en Dios. Y hay una frase que se me hizo muy bonita que decía: ahora que ya no deseo poseer nada y que soy libre, ahora mis riquezas internas son inmensas. Bueno, eso es como el extremo de una frase, pero es como ella mantiene una confianza, ahora sí que confía a ciegas en un Dios que ella siente que existe, porque realmente creo que al final del día nunca nadie está seguro de nada. Yo nunca he visto a Dios de frente, nunca he tenido una experiencia profunda así que yo diga he sentido a Dios yo lo veo todos los días, lo siento en las pequeñas cosas, pero así de que estoy cercana a la muerte y que vi un ángel que me ayudó a salir, como muchas experiencias muy, muy wow. Jamás lo he tenido, pero sigo creyendo que hay un Dios que es misericordioso, que está ahí, que me quiere, que me está cuidando y que tiene un propósito. No sé quién es, no sé cómo se vea, no sé cuántos años tenga, pero sé que ahí hay algo. Sé que no hay algo, hay un alguien. Entonces, ella se mantiene firme a esa creencia y pues esa creencia, y que a final de cuentas cuando ya no había nada que le quedaba, solo le quedaba esa fe, hay un alguien que me está esperando, que creo que es lo más bonito. Creo que la frase de la esperanza es el último que muere es algo que yo comparto con Eli, que es hay un alguien esperándome, y ese alguien, o sea, creo que ambas le llamamos Dios, pero hay alguien, y así me puedan morir físicamente, me puedan dejar en las peores condiciones, esa persona sigue estando ahí. Entonces esto me recuerda mucho a cuando leí sobre las religiones, de cuál era la importancia. Las religiones mencionan que son una respuesta a los instintos humanos, una respuesta al instinto de supervivencia. Entonces, pues, si creer que hay un alguien me da fuerzas para seguir viva un día más, es un instinto de supervivencia para mí. Pero quiero llegar a la idea de que a final de cuentas cada quien tenemos nuestra propia idea, ¿no? Cada quien tiene su propia manera de la esperanza. Entonces, en una frase, Eti dice: para entender las ideas y a las personas debes ir al mundo real, sobre la tierra en donde todo vive y crece. Justo aquí quiero empezar a hablar de la guerra espiritual que mencionaba. Es que estamos en una época en donde muchas personas unen Dios con instituciones, o Dios con maldad del mundo, y es como si hay un Dios bueno, ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? Yo para eso tengo una respuesta que se la comparto, que es: Dios hay cosas que hace y cosas que Dios permite. Las cosas malas Dios las permite, pero no las permite porque no nos ama. Las permite porque nos dio el libre albedrío, y en caso de que Él las evite, sería una dictadura. Entonces, ¿dónde quedaría? O sea, si Él evita las cosas malas, ¿dónde quedaría nuestra libre albedrío? Porque justo para eso, cuando hablamos de la muerte, yo mencioné mucho en mi tarea la palabra cielo, pero me gusta mucho escuchar cosas, ¿no? Y decía que el cielo realmente es estar cerca de Dios por el resto de la eternidad, y el infierno es estar alejado de Dios. Entonces no hay como, bueno, en la Divina Comedia se dice que en el nivel más bajo del infierno está el diablo con Judas, lo está masticando, que es como el que hizo el peor pecado de haber traicionado a Jesús. Pero al final del día seguimos la lógica de que el cielo es estar cerca de Dios y el infierno es estar más alejado. La Divina Comedia así funciona, son diferentes escalones más cerca de Dios, escalones más alejados de Dios. Entonces, o sea, esa era como una idea que quería resaltar. Pero en la guerra espiritual muchas personas, al tener esta idea de uy, es que Dios es malo y así, ni siquiera se permiten acercarse a preguntar de por qué crees eso. En educación tenemos un grupo muy dividido donde vemos varias católicas y varias feministas radicales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sacamos alguna reflexión, por ejemplo, del buen vivir, ¿no? De que tratamos de conectarlo con algo que a nosotros nos hace sentir bien, que es como con la religión,
porque es una reflexión propia, o sea, nunca lo tratamos, nunca lo imponemos, nunca decimos de que, pues es así porque Dios quiere, ¿no? Es como que, a ver, para mí es esto y a mí me hace sentido y de manera profesional tengo mi opinión y de manera personal tengo la otra. Entonces, muchas de ellas es de, pues sí, pero es que crees en Dios y ya cuando lo relacionas con Dios ya pierdes el profesionalismo o ya pierdes, ya no tiene sentido porque ya lo estás metiendo en la religión, ¿sabes? Entonces es como hay mucha crítica que nunca te permites, como dice Giles, como dice Eli, nunca te permites ir a la tierra de donde todo vive y crece, ir a la tierra de las personas para comprender su lugar. Justo por eso en otra parte Eli menciona que todo mal comienza desde la parte interna de las personas. Ella menciona que todas las desgracias empiezan como desgracias internas. Como mencioné ahorita, me da pánico pensar que hubiera hecho yo si una persona con poder se le hubiera ocurrido, ¿saben? O sea, que no, pues... Por ejemplo, yo siempre he sufrido como que cuando yo trato de opinar o así, me dicen de que, pues tú hubieras cumplido el estereotipo de la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué te quejas? Y es como que, pues sí, pero mi mamá no es, mi mamá es morena y es bajita. A mí me da pánico pensar que algo le hubiera pasado, ¿saben? Entonces como que, sí es cierto, o sea, muchas guerras empiezan internamente para después simplemente explotar en el mundo. Y como eso ya es mucha cosa mía, como hay mucha falta de empatía, mucha falta de, pues si tú crees eso está genial y si yo creo eso está genial y hay que evitar imponer. Yo te muestro lo que yo sé y lo que yo veo y te bendigo desde lo que para mí es una bendición y espero tú hagas lo mismo. No espero entender tu religión si no me interesa y no espero que me entiendas, espero que me respetes. Entonces eso me llama como mucho la atención. Porque ella, por ejemplo, si volvemos un poquito a lo que ella menciona de todas las desgracias se originan desde nosotros, que es una frase que ella menciona, es que sí, o sea, psicológicamente, si tú estás mal, vas a dañar a los demás. Si tú estás, quiero decir, como traumado con una inseguridad tuya, siempre vas a estar lastimando a las personas, pero el problema eres tú te proyectas hacia los demás. Entonces, yo escribí una pregunta que es, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto ser empáticos teniendo mejores condiciones que las que tuvo Eli en su momento? Con esto de cómo nos cuesta ser empáticos es porque se menciona que Eli tenía muchísima sensibilidad, que mucho sentimiento hacia las situaciones que estaban pasando. Y yo siempre he pensado que sentimiento sin acción no sirve de nada. Si sientes algo y estás triste, por ejemplo, una opinión que no quiero que se malinterna, pero como si estás enojado por la guerra de Palestina, pues, todos estamos enojados, ¿no? Pero si estás enojado y vas a hacer una manifestación en donde no recaudas nada, o sea, donde lo único que haces es ir a hacer burlote, ¿y para qué? ¿Para qué sientes? Si esa manifestación, si tu acción va a repercutir, no sé, en recaudar fondos y mandarlos para un orfanato, si va a repercutir en comprarle vuelos a personas para que salgan de la guerra, genial, pero si nada más sientes, creo que, bueno, claro, o sea, el sentimiento es el primer paso para la acción, pero muchas personas se quedan estancadas solo en el sentimiento, y es algo que pasa mucho en educación, y a mí personalmente me frustra mucho. Es como que, o sea, yo entiendo que estés enojada y entiendo, o sea, a mí también me cae muy mal el sistema educativo que tenemos, un sistema educativo poco inclusivo, pero venirte a pelear conmigo porque estoy en clase y que yo todavía estoy todavía estoy estudiando y que todavía no salgo, o sea, yo no voy a salvar el mundo ahorita, pues espérame 10 años de aquí a que empiece a trabajar, que empiece a tener contactos para poder hacer algo. Entonces, eso fue algo que pensé en ti, la verdad, quiero admitir que que la juzgué al inicio porque dije, pues sí, sientes mucho chido, pero y ya luego fue cuando caí en cuenta y dije, bueno, ahora sí que quiero meter otra parte muy personal que es, los planes de Dios son perfectos. Ella tuvo que sufrir lo que sufrió, tuvo que morir como murió, tuvo que escribir lo que escribió, para que hoy en día, o al menos a mí, su texto me haya ayudado a reafirmar de no está mal seguir creyendo cuando hay una sociedad que te dice que no creas. No está mal seguir experimentando cuando todas las condiciones del mundo te están diciendo que no lo hagas. Entonces, creo que su acción frente al sentimiento fue escribir, justo como ella lo menciona. La escritura es una manera de liberarse, es una manera de expresar. Entonces sí se me hace como muy wow. O sea, a veces tu legado no... Bueno, eso fue algo que también me sorprendió mucho, ¿no? Su legado repercutió hasta años después. Y qué genial.
Qué malo que haya tenido que sufrir lo que sufrió, qué malo que haya vivido lo que vivió, qué feo que haya tenido que perder a quienes perdió, pero seguramente está sentada cerca de Dios, sabiendo que hay muchas personas a quienes sus textos le ayudó, porque justo descargué unos de sus libros, están muy buenos. Entonces, qué bonito sentir que su sufrimiento está sirviendo para personas que después viviríamos una guerra diferente. Y pues ya, eso. Hay otra frase que me gustó muchísimo, ya casi termino. Hay otra frase que decía: mis conflictos internos reflejan un conflicto entre mi instinto primitivo de judía, amenazada con la destrucción, y mi creencia adquirida, racionalista, de que ninguna nación constituye una multitud anónima. Creo que me quedaría simplemente con la primera parte que decía: mis conflictos internos reflejan un conflicto entre mi instinto primitivo de judía amenazada. Creo que es, o sea, de toda la frase, creo que es como lo que a mí me llamó mucho la atención. Que es muchas veces, muchas veces nos vemos amenazados, por ejemplo, yo que soy foránea, a mi cultura, mi manera, por ejemplo, justo el otro día nos juntamos a comer de que varias amigas y estábamos haciendo de comer, entonces, por ejemplo, yo hago el agua de Jamaica de una manera y otra foránea hace el agua de Jamaica de una manera completamente diferente y las de ahí de Guadalajara hacen un agua de Jamaica completamente diferente. Todas las aguas saben diferentes, pero todas saben bien. Entonces, debo admitir que cuando alguien llega con una opinión diferente a lo que yo estoy acostumbrada y me voltean a ver feo, así como de, ¿por qué haces eso? Para mí es como que, o sea, como que es una amenaza hacia bueno, también es inseguridad, ¿verdad? Pero es como una amenaza hacia mi cultura. Entonces, no quiero pensar, bueno, me llama mucho la manera de pensar que ella dice de mi instinto primitivo de judía amenazada. Creo que, o sea, no conozco mucho el judaísmo, pero quiero pensar que meterte a otra religión está amenazando toda tu vida, todos tus ritos, tu cultura. Quiero pensar, si te vas a Arabia Saudita, que son musulmanes, va a amenazar tu cultura católica, bueno, mi cultura católica, de ir a la iglesia todos los domingos. O ellos rezan 5 veces al día, yo rezo mi oración, mi rosario y cuando mucho otra oración en la noche. Rayos, entonces como que, wow, ella siempre estaba así, pero justo una parte de la primera tarea que vimos, que lo de las religiones, no recuerdo si fue la primera, que decía que las características de la religión es que la religión te confronta. La religión te confronta y te hace entrar en una crisis para que o la reafirmes o te alejes. Para que estés seguro de lo que crees o busques algo que te haga creer más, algo que se adapte más a tu personalidad. Que de hecho esa es una crítica muy personal. Creo que, bueno, eso lo vi como muy ejemplificado en Eti, que está padre que hayas vivido una religión, pero no todas las religiones se adecuan a la personalidad de las personas. Y qué bonito que haya encontrado en el cristianismo, una religión que es más cercana a la mía, algo que la haya conectado más que el judaísmo. No quiero decir que tal vez que ella se desconectó del judaísmo por otra razón, porque la verdad desconozco del tema, pero siento bonito pensar que mi Cristo, o el Cristo del cristianismo, que es muy parecido, no es el mismo, que de hecho quiero meter cristología, pero no es el mismo, pero es un Cristo que está más cercano a mi Cristo, la hizo sentir más llena de esperanza y le hizo un poco más de sentido en ese momento de crisis que a la divinidad del judaísmo, porque no sé cómo se llama. Y pues, después tengo el punto de la guerra espiritual, pero creo que ya lo mencioné mucho. Y es que sí, o sea, vivimos en un contexto permeado por generaciones apáticas, esa es mi opinión, ¿no? Permeado por generaciones apáticas con inclinación a la muerte, quiero decir el aborto, y con críticas que critican sin conocer la religión y espiritualidad de cada quien. Esto del aborto, quiero destacar que yo personalmente no estoy a favor, o sea, creo que estoy en contra del aborto, pero si es una persona que no sigue mi religión, que no sigue mis creencias, pues alguna de las dos va a tener que ceder y yo le voy a pedir mucho a Dios que me ayude a ver qué es lo mejor que yo puedo hacer, que si no es apoyar, que me retire, que no vaya a interferir en la vida de alguien más por mis creencias. Pero creo que sí vivimos en guerras. O sea, creo que eso me sorprendió mucho, pensar que las guerras no se han terminado, pensar que hoy en día vivimos guerras contra el narco, guerras como la de Palestina, guerras
como la de Ucrania, guerras económicas entre países, Corea del Norte que está aventando misiles para asustar a medio mundo, Japón también, y guerras espirituales, que qué feo que, bueno, yo pienso, ¿no? Qué feo que el ser humano se esté destruyendo a sí mismo. Si nos queremos ir a la teoría de la evolución, hay un libro que se llama Homo Deus, que explica desde la teoría del Big Bang hasta cómo el Homo sapiens, que la evolución del Homo sapiens nace en lo que hoy se conoce como África y él se va distribuyendo alrededor del mundo para moverse. Por ende, quienes llegan a América llegan siglos después que quienes se quedaron instalados en Europa. Entonces por eso dicen que la conquista se hizo de Europa a América. Pero qué feo que desde ese momento la raza humana se destruya a sí misma. Aunque aquí hay un dato interesante que no lo menciona en la historia de ti y no sé qué relación tiene, pero tiene relación con lo de la evolución, que es, bueno, se menciona que durante la conquista menos violenta y menos sangrienta fue la española, puesto que la reina católica mandaba frailes con los barcos que venían a la conquista. Entonces, si el fraile desaparecía, la reina se iba a enojar. Pero el fraile era como un chismoso. Entonces, si los soldados hacían algo que el fraile no aceptaba, bueno, los que lo reportaba y ya, y lo mataban allá, ¿no? A comparación de, por ejemplo, los ingleses llegaron y acabaron con casi todos los pieles rojas. Los portugueses con todos los nativos brasileños. O sea, Brasil, yo lo he visitado varias veces y es impresionante el arraigo que tiene a sus raíces y el odio que le tienen a la conquista, porque dicen, Brasil, un país tan lleno, tan bello, se volvió en una ola de violencia que, wow, o sea... Entonces, sí, lo que iba a todo esto es que vivimos en una guerra cañona y pues sí. Y por último, algo así de lo que más me llamó la atención, que eso más bien lo relacionó mucho con mi vida al terminar de leer la lectura, es que una amiga, que es así, ella sí es católica casi de Biblia leída. Yo estoy en mi proceso de leer la Biblia y de ir avanzando poco a poquito y de aprender poquito a poquito. Ella una vez me dijo, ¿la religión se sigue o no? No se puede acomodar a conveniencia. Esto cuando tuvimos una plática en el salón de clases de educación, porque para esto, no sé si no se haya entendido, pero o sea, nosotros somos 13 en educación. O sea, yo veo las mismas desde que entré a la carrera todos los días y las voy a ver hasta el final. Algunas veces, como esta sesión que me tocó coincidir con Liz en la misma clase, por mera coincidencia, una diosidencia, nunca... Bueno, o sea, yo con ella me leí muy bien, entonces ya como en ese contexto, ella me dijo eso. Y justo Eti hace una pregunta que dice, ¿habrá realmente algo más íntimo que la relación del hombre con Dios? Entonces para mí esa frase de Eti fue bueno, no fue mi respuesta, lo pensé mucho después. Fue mi respuesta a esa frase de mi amiga de la religión no se puede acomodar a conveniencia. Pues sí, la religión no se puede acomodar a conveniencia. La religión es una serie de ritos, pero la relación con Dios sí la haces a tu conveniencia. O sea, quiero que se aclare que a conveniencia me refiero, sí se hace a, por ejemplo, yo no puedo ir a misa todos los días, pero sí puedo rezar el rosario. O si no puedo rezar el rosario, puedo rezar un misterio. Si no puedo rezar un misterio, puedo por lo menos echarme el chisme con Dios quejándome de alguien. Es decir, cada quien tiene su relación con... Cada hombre tiene su relación con Dios de manera diferente, puesto que cada hombre es distinto. Desde psicología, cada cabeza es un mundo. Desde educación, cada cabeza es un mundo. Digo, pues son las carreras que estudio, ¿no? O sea, en educación siempre nos dicen, una planeación que hagas para un grupo de 5, ten por seguro que le va a funcionar a 2 y a los otros 3 vas a tener que improvisar. O sea, es así de diferente el mundo. Entonces, es imposible que queramos pensar que las relaciones con Dios tienen que ser distintas. Tienen que ser iguales entre todos. Pero cada religión realmente, cada relación con Dios es íntima, es personal. Entonces, eso voy a hablar con mi amiga de que, es impresionante cómo también hoy en día en esta guerra espiritual que menciono, también habemos católicos contra católicos, la verdad, o sea, están los católicos acá súper, meten el evangelio en cada rato. Yo en esta clase me siento con la libertad de hablar del evangelio, de hablar de lo que conozco, de hablar de las cosas que yo creo
y agradezco mucho que me pueda sentir con esa libertad, porque genuinamente en educación tengo que mantener muy separado mi relación, mi creencia católica, mi creencia espiritual, con mi área profesional, con mis creencias profesionales, que también es otro tema. Entonces, por eso es que menciono mucho así, porque para mí este es un espacio, por eso metí esta materia, porque es un espacio que a mí me dice, yo puedo. Y creo que este video es un espacio como lo que Eti escribía en sus libros. Ella mete historias y relaciones y conexiones, todo lo que se le va ocurriendo. Así como yo en este video estoy metiendo todo lo que yo sé, todo lo que yo me hizo sentido. Entonces creo que esa es otra de las cosas que ella menciona, que la escritura es un arte, es un sentimiento, y yo siempre he creído que mi voz lo es. Es decir, es una expresión, y creo que ni la escritura requiere pluma, requiere que alguien después vaya a ver tu manuscrito, lo que tu manuscrito significa, lo que hiciste la letra más, menos, así. Y en cambio para mí es mi voz, los cambios de tono que voz, los ademanes que hago con las manos, cuando me acerco, cuando me quito, las conexiones que hago, las frases que termino, cuando se me va la onda después ni siquiera terminé la frase. Creo que este es mi lugar seguro. Y como Eti mencionaba, o sea, ella descansa en sí misma en lo que, bueno, es una frase, no sé si ya la mencioné, pero decía, bueno, la frase dice, yo descanso dentro de mí misma, y a esa parte mía, la más profunda y más rica, en la que reposo, es a lo que yo le llamo Dios. Esto yo lo había relacionado con la confianza, o sea, la confianza ciega a un Dios, que yo lo relaciono con yo descanso en mí, porque yo hablo mucho. Yo descanso en mí cuando puedo escuchar. Y qué bonito que Dios, o esa divinidad, o la divinidad que Eti y yo le llamamos Dios, nos dé esta oportunidad de poder descansar en nuestra propia mente, pero sabiendo que hay un alguien ahí, sabiendo que no estamos solas. Porque creo que el miedo a la soledad, o el miedo a, bueno, cuando mencionaba lo de la familia elegida, ese miedo a la soledad de que, o sea, si no los odio, tal vez me puedan echar de aquí, pero ella nunca se sintió sola porque siempre supo que había alguien con ella. Creo que es algo que yo en los últimos años lo he sentido. Y pues así, creo que como aprendizaje, ya después de todos los que he mencionado, me gustaría destacar que los planes de Dios siempre tienen un motivo. Justo es algo que yo platicaba, que la primera semana de clases murió mi abuelo. Era una persona muy, muy cercana a mí, entonces me afectó mucho. Pero Dios sabe por qué las personas, que yo quiero decir las personas buenas, o las personas con esta luz que mencionaban que Eti tenía, como la luz que yo siempre vi en mi abuelo, siempre estaban para servir a los demás, siempre se daban a los demás. Entonces, cuando se menciona que Eti muere en el camino de regreso, en la cámara de gas, que Eti muere en la cámara de gas, para mí es porque las personas buenas, estas personas que pueden transmitir a Dios, tienen que morir. Pero al final del día, sus textos están aquí y nos están ayudando a reflexionar sobre algo, nos están ayudando a entender que seguimos en guerra y que la guerra no va a detenerse. Por ende, nosotros tampoco tenemos que dejar de creer. Entonces sí, los planes de Dios tienen una razón. Por eso es que Eti se encuentra con el científico, y cuando el científico muere, Eti menciona, eso no lo anoté, pero me estoy acordando, menciona que si ella pudiera describir como el mejor hombre del mundo, el mejor estereotipo de hombre, algo así, ella escribiría a esa persona. Es decir, la muerte de esa persona a ella le sirvió. A mí me está sirviendo este libro, y me sirvió mucho la muerte de mi abuelo, como para entender esta parte de tienes que darte a los demás. Que creo que es algo que también menciona, bueno, es otro de mis aprendizajes, ¿no? Creo que, por ejemplo, como educóloga y como psicóloga, no es solo el tiempo que tú estás dentro del consultorio o de la escuela o de la institución en la que trabajes trabajando. Es todo lo que implica hacer la planeación, pensar en todo. Bueno, yo les digo a mis niños, ¿verdad? Pues son adolescentes de 13, 14 años. Pensar en ellos, pensar en qué les gusta, traerlo siempre en la mente pensando de, ay, les voy a llevar dulces, les voy a llevar esto, y así. También creo que otra cosa de lo que más
me invita a seguir es que ella creyó en Dios aún cuando se podría decir que Dios abandonó a la humanidad. Digo, se podría decir, o sea, se podría decir en el diálogo de una persona que critica que Dios es malo, o sea, que critica o que dice que Dios por qué permite el mal. La Segunda Guerra Mundial obviamente, o sea, fue horrible, pero ella seguía creyendo, ella seguía pensando que había un alguien que estaba ahí. Y qué bonito que eso era lo que ella la hacía sentirse viva, lo que la hacía mantener como esa luz. Y por último, me invita a mantenerme fiel a mis ideales, a luchar cuando todo te juegue en contra, cuando ya no haya ni siquiera otra razón para cual creer en que existe una divinidad, por la cual creer que tenemos que ser buenos con los demás. Cuando todo se juegue en contra, al final de cuentas esa pieza que va a hacer la diferencia eres tú. Y yo creo que esa pieza que hizo la diferencia en la vida de muchos fue Eti. Y creo que si yo le pudiera hacer una pregunta a ella, le diría, ¿qué me recomiendas para poder accionar en un mundo de guerras? ¿Cómo puedo desde mi actuar, no imponer la religión? O sea, ¿cómo puedo mostrar a Dios? ¿Cómo puedo evangelizar? No me gusta la palabra evangelizar, pero ¿cómo puedo mostrar a Dios sin que las personas se sientan o que las estoy invadiendo o como que estoy perdiendo el profesionalismo? Aunque yo sé que al final del día el profesionalismo es la unión de mi persona con mis estudios, pero mi persona también está emanada de una religión. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Y bueno, esa es una pregunta que creo que se puede ver, o sea, que si vuelvo a ver este video lo puedo resolver, pero todos tenemos algo que nos hace mantener la fe. Lo de ella era creer que había una salvación, porque creo que eso nunca me quedó claro. ¿Qué era lo que ella le hacía mantener la fe? Aunque creo que la respuesta puede ser tan simple como confiar en que había un algo que la estaba cuidando. Puede ser tan simple como confiar. Creo que al final del día ese es el mayor aprendizaje que me queda. Hay que confiar y nunca alejarnos de las cosas pequeñas.